Cierra los ojos por un momento, solo un momento. Quiero que imagines algo. Imagina que todo lo que conoces, todo lo que ves, todo lo que tocas, todo lo que sientes, cada estrella en el cielo nocturno, cada grano de arena bajo tus pies, cada átomo en tu cuerpo, cada pensamiento en tu mente, todo eso, absolutamente todo, existe sobre una superficie increíblemente delgada, una membrana, una lámina flotando en un océano inmenso, vasto, incomprensible, de dimensiones que no puedes ver, que no puedes tocar, que no puedes sentir, que ni siquiera puedes imaginar. Imagina que nuestro universo entero, con sus billones de galaxias, con sus trillones de estrellas, con su extensión de 93.000 millones de años luz de diámetro, es apenas una burbuja, una hoja de papel cósmico, suspendida en algo mucho más grande, mucho más profundo, mucho más misterioso que cualquier cosa que la humanidad haya contemplado jamás. Ahora abre los ojos, porque lo que acabas de imaginar no es ciencia ficción, no es fantasía, no es un delirio filosófico, es una de las propuestas más serias, más matemáticamente rigurosas, más fascinantes de la física teórica moderna. Se llama la teoría de los mundos Brana, y hoy, en este viaje que vamos a hacer juntos, vamos a explorarla desde sus raíces más profundas hasta sus implicaciones más extraordinarias. Pero antes de sumergirnos, déjame hacerte algunas preguntas. Preguntas que deberían mantenerte despierto por la noche. Preguntas que han mantenido despiertos a los físicos más brillantes del planeta durante décadas. Primera pregunta: ¿por qué la gravedad es tan débil? Piénsalo. Puedes tomar un pequeño imán de nevera y levantar un clip del suelo. Ese diminuto imán está venciendo la fuerza gravitatoria de todo el planeta Tierra. La gravedad es 10 elevado a 36 veces más débil que el electromagnetismo. Eso es un 1 seguido de 36 ceros. ¿Por qué? ¿Qué hace que la gravedad sea tan patéticamente débil comparada con las otras fuerzas de la naturaleza? Segunda pregunta: si la teoría de cuerdas es correcta, el universo tiene 10 u 11 dimensiones. Nosotros experimentamos 4, 3 de espacio y 1 de tiempo. ¿Dónde están las otras 6 o 7 dimensiones? ¿Están enrolladas en tamaños microscópicos? ¿O podrían ser enormes, incluso infinitas, y simplemente no podemos acceder a ellas? Tercera pregunta: ¿y si el Big Bang no fue del comienzo de todo? ¿Y si fue algo mucho más violento, mucho más espectacular? ¿Y si fue la colisión de dos universos, dos membranas cósmicas chocando como platillos en una sinfonía dimensional? Cuarta pregunta: la materia oscura constituye el 85% de toda la materia del universo, pero nunca la hemos visto, nunca la hemos tocado, nunca la hemos detectado directamente. ¿Y si la materia oscura no está en nuestro universo en absoluto? ¿Y si es materia ordinaria en una brana paralela, un universo vecino, cuya gravedad se filtra hacia nosotros como una sombra invisible? Y quinta pregunta, quizás la más perturbadora de todas: ¿y si los agujeros negros, esos monstruos cósmicos que devoran todo lo que se acerca, son en realidad túneles, portales, conexiones entre diferentes branas, entre diferentes universos? Estas no son preguntas retóricas, son preguntas que la física teórica moderna está intentando responder ahora mismo, y las respuestas, o al menos las posibles respuestas, son absolutamente extraordinarias. Déjame darte algunos datos que van a preparar tu mente para lo que viene. Dato número 1. La gravedad es 10, elevado a 36 veces más débil que la fuerza electromagnética. Esta es una de las mayores vergüenzas de la física moderna, conocida como el problema de la jerarquía, y nadie tiene una explicación definitiva. Pero la teoría de los mundos Brana ofrece una respuesta elegante y matemáticamente precisa. Dato número 2. La teoría de cuerdas requiere 10 u 11 dimensiones para ser matemáticamente consistente. No es un capricho de los físicos. Las ecuaciones literalmente se rompen, producen infinitos sin sentido, a menos que existan esas dimensiones adicionales. ¿Dónde están? Los mundos Brana tienen una respuesta. Dato número 3. En 1999, dos físicos, Lisa Randall y Raman Sundrum, demostraron matemáticamente que una dimensión extrainfinita podría existir justo al lado de nuestro universo, y nunca lo sabríamos. La gravedad se concentra cerca de nuestra brana como el agua se acumula en el fondo de un valle, haciendo que la dimensión extra sea efectivamente invisible. Dato número 4. El modelo ecpirótico, propuesto en 2001, sugiere que el Big Bang no fue el comienzo del tiempo, sino una colisión entre dos branas, y que esto ha sucedido antes,
y volverá a suceder en un ciclo eterno de creación y destrucción cósmica. Dato número 5. Algunos físicos creen seriamente que cada agujero negro podría crear un nuevo universo Brana, una nueva membrana cósmica con sus propias leyes de la física, flotando en el bulk, el espacio dimensional superior, como una burbuja que se desprende de otra burbuja. Si alguno de estos datos te ha provocado, aunque sea una chispa de curiosidad, te pido algo antes de que continuemos. Dale like a este video, suscríbete al canal si quieres que tu mente sea desafiada cada semana, y déjame un comentario ahora mismo. Dime, ¿crees que las dimensiones extras son reales? ¿O crees que todo esto es especulación sin fundamento? Quiero saber tu opinión. Y mientras lo piensas, vamos a comenzar este viaje. Un viaje que va a cambiar para siempre la forma en que miras el mundo que te rodea. Para entender los mundos Brana, primero necesitamos entender algo fundamental, algo que parece simple, pero que en realidad es profundamente misterioso. Necesitamos entender qué es una dimensión, y te prometo que no es lo que crees que es. Empecemos desde el principio absoluto. Imagina un punto. Un punto no tiene longitud, no tiene anchura, no tiene profundidad, no tiene extensión en ninguna dirección, es cero dimensional. Ahora imagina que ese punto se mueve en una dirección, traza una línea, esa línea tiene una dimensión, longitud. Puedes moverte hacia adelante o hacia atrás a lo largo de ella, pero no puedes ir a los lados, no puedes ir hacia arriba o hacia abajo. Ahora imagina que esa línea se mueve perpendicularmente a sí misma, barre un plano, una superficie, dos dimensiones, longitud y anchura. Puedes moverte hacia adelante y hacia atrás, hacia la izquierda y hacia la derecha, pero no puedes subir ni bajar. Ahora imagina que ese plano se mueve perpendicularmente a sí mismo. Genera un volumen, tres dimensiones, longitud, anchura y profundidad. Este es el espacio en el que vivimos. Puedes moverte en cualquier dirección, adelante, atrás, izquierda, derecha, arriba, abajo. Tres ejes, tres dimensiones. Sencillo, ¿verdad? Pero espera, hay una cuarta dimensión que experimentamos todos los días y que a menudo olvidamos: el tiempo. En 1905, un joven empleado de la oficina de patentes de Berna, Suiza, llamado Albert Einstein, publicó su teoría especial de la relatividad, y unos años después, su antiguo profesor Hermann Minkowski hizo una declaración que cambió la física para siempre. Dijo que el espacio por sí solo y el tiempo por sí solo están condenados a desvanecerse como meras sombras, y solo una especie de unión de ambos preservará una realidad independiente. Esa unión es lo que llamamos espacio-tiempo, un tejido tetradimensional, en el que tres dimensiones son espaciales y una es temporal. No vivimos en tres dimensiones, vivimos en cuatro. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Quiero que hagas un ejercicio mental. Imagina que eres un ser bidimensional. Vives en un plano, como una hoja de papel infinita. No tienes concepto de arriba o abajo. Tu mundo entero es la superficie. Puedes moverte hacia adelante, hacia atrás, hacia la izquierda, hacia la derecha, pero la dirección perpendicular a tu plano simplemente no existe para ti. No puedes verla, no puedes sentirla, no puedes concebirla. Ahora imagina que una esfera tridimensional pasa a través de tu plano bidimensional. ¿Qué verías? Primero, un punto aparecería de la nada. Luego se expandiría en un círculo que crece, alcanza un tamaño máximo, y luego se encoge de nuevo hasta desaparecer. Para ti, un ser bidimensional, esto sería un fenómeno completamente misterioso. Un círculo que aparece, crece, se encoge y desaparece. Pero desde la perspectiva tridimensional, no hay ningún misterio. Es simplemente una esfera moviéndose a través de un plano. Lo que para el ser bidimensional es inexplicable, para nosotros es trivial. Ahora, y aquí está la clave, ¿qué pasa si nosotros somos los seres bidimensionales de esta historia? ¿Qué pasa si hay una quinta dimensión, una sexta, una séptima, dimensiones que son tan perpendiculares a nuestro espacio tridimensional, como arriba y abajo lo son para el plano bidimensional? Dimensiones que no podemos ver, no podemos sentir, no podemos concebir directamente, pero que están ahí, justo al lado, tan reales como las tres dimensiones que conocemos. Esta idea no es nueva. En 1884, un profesor de inglés llamado Edwin Abbott publicó una novela extraordinaria titulada Flatland, Planolandia en español. En ella,
describía un mundo bidimensional habitado por figuras geométricas, triángulos, cuadrados, pentágonos, y un día, una esfera del mundo tridimensional visita Planolandia. Intenta explicar la existencia de la tercera dimensión, pero los habitantes de Planolandia no pueden entenderlo. Para ellos, la idea de una dimensión perpendicular a su plano es absurda, inconcebible, una herejía. Abbott escribió esto como una sátira social, pero inadvertidamente creó una de las mejores analogías de la física moderna, porque nosotros podríamos estar exactamente en la misma posición que los habitantes de Planolandia, atrapados en nuestro mundo tridimensional, incapaces de concebir dimensiones adicionales que podrían estar justo al lado, separadas de nosotros por una distancia infinitesimal, en una dirección que no podemos señalar. Y hay una analogía aún más poderosa. Piensa en las sombras. Un objeto tridimensional, digamos tu mano, proyecta una sombra bidimensional en una pared. La sombra es una representación reducida, simplificada, del objeto tridimensional. Pierde información, pierde profundidad, pierde detalle. Ahora, ¿y si nuestro mundo tridimensional es la sombra de algo tetradimensional o pentadimensional? ¿Y si toda la riqueza, toda la complejidad, toda la variedad de nuestro universo es simplemente la proyección reducida de una realidad dimensional superior? Esta no es solo filosofía, es una idea con profundas raíces matemáticas, y esas raíces nos llevan a un descubrimiento asombroso que ocurrió en 1919. Un matemático polaco-alemán llamado Theodor Kaluza hizo algo extraordinario. Tomó las ecuaciones de la relatividad general de Einstein, las ecuaciones que describen cómo la gravedad curva el espacio-tiempo en 4 dimensiones, y simplemente añadió una quinta dimensión, solo para ver qué pasaba. Lo que descubrió lo dejó sin aliento. Al escribir la relatividad general en 5 dimensiones en lugar de 4, las ecuaciones se descomponían naturalmente en 3 partes. La primera parte era exactamente la relatividad general de Einstein en 4 dimensiones, la gravedad tal como la conocemos. La segunda parte era exactamente las ecuaciones de Maxwell del electromagnetismo, y la tercera parte era un campo escalar adicional. Leí eso de nuevo. Al añadir una simple dimensión extra, la gravedad y el electromagnetismo, 2 fuerzas que parecen completamente diferentes, completamente separadas, se unificaban en una sola fuerza geométrica en 5 dimensiones. La gravedad en 5 dimensiones se veía como gravedad más electromagnetismo en 4 dimensiones. Kaluza le envió su resultado a Einstein en una carta en abril de 1919. Einstein quedó tan impresionado que mantuvo la carta durante 2 años, reflexionando sobre ella antes de presentarla para su publicación en la Academia Prusiana de Ciencias. Einstein escribió que la idea de Kaluza de lograr la unificación mediante una extensión del mundo a 5 dimensiones nunca se le había ocurrido y que le parecía de gran belleza formal. Pero había un problema obvio. Si existe una quinta dimensión, ¿por qué no la vemos? Aquí es donde entra Oskar Klein, un físico sueco, en 1926. Klein propuso una idea brillante. La quinta dimensión podría estar enrollada, compactificada, en un círculo tan increíblemente pequeño que sería invisible para cualquier experimento concebible. Imagina una manguera de jardín. Desde lejos parece una línea, un objeto unidimensional. Pero si te acercas, ves que tiene una superficie circular alrededor de su longitud. Es realmente bidimensional, pero una de esas dimensiones es tan pequeña que desde lejos parece unidimensional. Klein propuso que la quinta dimensión está enrollada en un radio de aproximadamente la longitud de Planck, unos 10 elevado a menos 35 metros. Eso es tan pequeño que ningún experimento, ni siquiera los más poderosos aceleradores de partículas, podría resolverlo. La teoría de Kaluza-Klein fue una revelación. Mostró que las dimensiones extra no son fantasía, son herramientas matemáticas extraordinariamente poderosas que pueden unificar fuerzas que parecen completamente diferentes en nuestras dimensiones ordinarias. Sin embargo, la teoría de Kaluza-Klein tenía limitaciones. Podía unificar la gravedad y el electromagnetismo, pero no las fuerzas nucleares fuerte y débil, que fueron descubiertas después. Y necesitabas más dimensiones extra para incorporar esas fuerzas. Pero la idea fundamental, que las dimensiones extra podrían simplificar y unificar la física, permaneció como una semilla latente durante décadas, hasta que llegó algo que lo cambió todo, la teoría de cuerdas. Pero antes de entrar en la teoría de cuerdas, déjame explicarte por qué necesitamos dimensiones extra en primer lugar. No es un capricho, no es una elección estética,
es una necesidad matemática, y para entenderlo necesitamos comprender el problema más profundo de la física moderna, la guerra entre dos gigantes, la relatividad general de Einstein y la mecánica cuántica. La relatividad general es nuestra mejor teoría de la gravedad. Describe cómo la masa y la energía curvan el espacio-tiempo y cómo los objetos se mueven a lo largo de esas curvas. Funciona magníficamente a escalas grandes: planetas, estrellas, galaxias, el universo entero. Ha sido comprobada con una precisión asombrosa. Predijo las ondas gravitacionales, que fueron detectadas en 2015. Predijo los agujeros negros, que fueron fotografiados en 2019. Es una obra maestra de la física. Por otro lado, la mecánica cuántica es nuestra mejor teoría de las partículas subatómicas. Describe cómo los electrones, los quarks, los fotones y todas las demás partículas fundamentales se comportan. Es probabilística, extraña, contraintuitiva, pero funciona con una precisión que desafía la imaginación. El momento magnético anómalo del electrón, por ejemplo, ha sido calculado teóricamente y medido experimentalmente, con una concordancia de más de 10 cifras significativas. Es la predicción más precisa en toda la historia de la ciencia. La mecánica cuántica, combinada con la relatividad especial, nos ha dado el modelo estándar de la física de partículas, que describe 3 de las 4 fuerzas fundamentales: el electromagnetismo, la fuerza nuclear fuerte y la fuerza nuclear débil. El modelo estándar ha predicho la existencia de partículas antes de que fueran descubiertas. El quark top, el bosón de Higgs, el neutrino tau, todos fueron predichos teóricamente y luego confirmados experimentalmente. Es un triunfo de la mente humana. Pero aquí está el problema. La relatividad general y la mecánica cuántica son incompatibles. Fundamentalmente, profundamente, irreconciliablemente incompatibles. Cuando intentas aplicar las reglas de la mecánica cuántica a la gravedad, cuando intentas cuantizar la relatividad general de la misma manera que cuantizaste el electromagnetismo, obtienes infinitos. No infinitos manejables como los que aparecen en la electrodinámica cuántica y que puedes absorber mediante un proceso llamado renormalización. No, obtienes infinitos incontrolables, irremovibles, que hacen que la teoría no tenga sentido. La gravedad cuántica, en el marco estándar, es no renormalizable. Cada intento de calcular algo produce basura matemática. Esto no es un problema técnico menor, es una crisis fundamental. La relatividad general dice que el espacio-tiempo es suave, continuo, curvado por la materia. La mecánica cuántica dice que todo, a escalas suficientemente pequeñas, fluctúa, burbujea, se agita con incertidumbre cuántica. A la escala de Planck, donde la gravedad cuántica debería ser importante, estas dos descripciones chocan violentamente. El espacio-tiempo suave de Einstein se convierte en una espuma cuántica frenética, y ninguna de nuestras teorías sabe qué hacer con eso. Además, el modelo estándar, a pesar de su éxito espectacular, tiene problemas propios. Tiene 19 parámetros libres que deben ser medidos experimentalmente y puestos a mano en la teoría. Las masas de las partículas, las constantes de acoplamiento, los ángulos de mezcla. La teoría no explica por qué estos parámetros tienen los valores que tienen. Y luego está el ya mencionado problema de la jerarquía. La masa del bosón de Higgs es de aproximadamente 125 gigaelectronvoltios, pero los cálculos cuánticos sugieren que debería ser enorme, del orden de la escala de Planck, unos 10 elevado a 19 gigaelectronvoltios. Para que la masa sea tan pequeña como observamos, se necesita una cancelación extraordinariamente precisa entre diferentes contribuciones cuánticas. Una cancelación del orden de una parte en 10 elevado a 34. Eso es como ajustar un dial con 34 cifras decimales exactamente correctas. Es una coincidencia tan espectacular que la mayoría de los físicos creen que no puede ser una coincidencia. Debe haber algún mecanismo, alguna física nueva que explique por qué la masa del Higgs es tan pequeña. Y este es exactamente el tipo de problema que los mundos Brana pueden resolver. Necesitamos una teoría más profunda. Una teoría que unifique la gravedad con las demás fuerzas. Una teoría que resuelva el problema de la jerarquía. Una teoría que explique los parámetros del modelo estándar. Una teoría todo. Y la candidata más desarrollada, más estudiada, más matemáticamente rica para esa teoría de todo es la teoría de cuerdas. La historia de la teoría de cuerdas es una de las más fascinantes de toda la ciencia. Comienza en 1968, en un lugar inesperado.
Un joven físico italiano llamado Gabriele Veneziano estaba intentando entender la fuerza nuclear fuerte, la fuerza que mantiene unidos a los protones y neutrones en el núcleo atómico. Veneziano estaba buscando una fórmula matemática que describiera cómo las partículas llamadas hadrones se dispersan cuando chocan entre sí, y para su sorpresa, encontró que una función matemática conocida desde hacía más de 200 años, la función beta de Euler, describía perfectamente estas dispersiones. Era un resultado sorprendente, porque nadie entendía por qué una función tan antigua y abstracta debería tener algo que ver con la física de partículas. Pero pronto, en 1970, 3 físicos, Yoichiro Nambu, Holger Beck-Nielsen y Leonard Susskind, trabajando independientemente, descubrieron la razón. La fórmula de Veneziano surgía naturalmente si suponías que los hadrones no eran partículas puntuales, sino pequeñas cuerdas vibrantes, cuerdas unidimensionales, increíblemente diminutas, cuyos diferentes modos de vibración correspondían a diferentes partículas. Así nació la teoría de cuerdas, no como un intento de construir una teoría de todo, sino como un modelo de la fuerza fuerte. Pero pronto fue reemplazada por la cromodinámica cuántica para ese propósito, y la teoría de cuerdas entró en un periodo de olvido relativo, hasta que algo extraordinario fue descubierto. La propuesta radical de la teoría de cuerdas es que las partículas fundamentales de la naturaleza no son puntos matemáticos sin dimensión, como asume el modelo estándar, son cuerdas, pequeños filamentos unidimensionales de energía que vibran de diferentes maneras. Hay 2 tipos: cuerdas abiertas, que tienen 2 extremos libres como un pedazo de hilo, y cuerdas cerradas, que forman bucles como una goma elástica. Aquí está la idea clave. Diferentes modos de vibración de la misma cuerda producen diferentes partículas. Es exactamente como una cuerda de guitarra. La misma cuerda puede producir diferentes notas musicales dependiendo de cómo vibra. Si vibra en su modo fundamental, produce una nota. Si vibra en su segundo armónico, produce otra. Si vibra en su tercer armónico, otra más. De la misma manera, una cuerda fundamental vibrando de una manera se manifiesta como un electrón. Vibrando de otra manera, se manifiesta como un quark. De otra manera, un fotón. De otra manera, un neutrino. Todas las partículas del universo son simplemente diferentes notas musicales tocadas por la misma cuerda fundamental. La materia, la energía, las fuerzas, todo es música cósmica. Y aquí viene la parte que cambió la historia de la física. Una de las vibraciones de las cuerdas cerradas produce una partícula sin masa con spin 2. Una partícula con esas propiedades había sido predicha teóricamente como el cuanto de la fuerza gravitatoria, el gravitón. La gravedad no fue puesta a mano en la teoría de cuerdas. Emergió automáticamente, inevitablemente. Las cuerdas cerradas, por su propia naturaleza, producen gravedad. Esto fue descubierto por John Schwartz y Joel Scherk en 1974, y fue un momento de revelación. La teoría de cuerdas no era una teoría de la fuerza fuerte, era una teoría de todo, e incluía gravedad de forma natural y orgánica. Era exactamente el tipo de teoría que los físicos habían estado buscando durante décadas. Pero había una condición que sonaba absurda cuando fue descubierta por primera vez. Para que las matemáticas de la teoría de cuerdas fueran consistentes, para que no produjeran anomalías ni infinitos patológicos, el universo debía tener más de 4 dimensiones, muchas más. La teoría bosónica original de cuerdas requería 26 dimensiones. La teoría de supercuerdas, que incluye supersimetría, la simetría entre bosones y fermiones, requiere exactamente 10 dimensiones. 10, 9 de espacio y 1 de tiempo. Y la versión más completa, la teoría M, requiere 11 dimensiones. 11, 10 de espacio y 1 de tiempo. Esto no es negociable, no puedes elegir el número de dimensiones que quieras. Las ecuaciones lo fijan de manera única. Si intentas hacer la teoría en menos dimensiones, se rompe. Produce resultados sin sentido. Las dimensiones extra no son un lujo, son una necesidad. Pero esto plantea una pregunta obvia y urgente. Si vivimos en un universo con 10 u 11 dimensiones, ¿dónde están las otras 6 o 7 que no vemos? Y la respuesta a esta pregunta nos lleva directamente al corazón de los mundos Brana. Las cuerdas vibran a la escala de Planck, aproximadamente 10 elevado a menos 35 metros. Eso es increíblemente, absurdamente pequeño. Para ponerlo en perspectiva, si un átomo fuera del tamaño del universo observable, una cuerda sería del tamaño de un árbol.
Son tan pequeñas que no hay esperanza de observarlas directamente con ninguna tecnología concebible en el futuro previsible. Ahora, durante muchos años, la física de la teoría de cuerdas estuvo en una situación un poco embarazosa. No había una teoría de cuerdas. Había 5 versiones diferentes de la teoría de supercuerdas, todas matemáticamente consistentes, todas en 10 dimensiones, pero todas diferentes entre sí. Se llamaban tipo 1, tipo 2A, tipo 2B, heterótica E y heterótica O. Cada una tenía sus propias propiedades, sus propias partículas, sus propias simetrías. Esto era un problema serio. Se suponía que la teoría de cuerdas era la teoría de todo, la teoría única y definitiva. ¿Cómo podía haber 5 versiones? Fue como descubrir que el santo grial no es 1 sino 5, y no sabes cuál es el verdadero. Esta crisis se resolvió de la manera más espectacular posible. En 1995, en una conferencia en la Universidad del Sur de California, un físico que muchos consideran el más brillante del mundo, Edward Witten, dio una charla que transformó la física teórica. Witten demostró que las 5 teorías de cuerdas no eran teorías diferentes en absoluto. Eran 5 perspectivas diferentes, 5 límites diferentes, de una única teoría más fundamental que vivía en 11 dimensiones. Esa teoría fue bautizada como teoría M. La M puede significar Mother, Master, Mystery, Membrane o Magic, dependiendo de a quién le preguntes. Witten ha dicho que la M se refiere a la magia, el misterio y la membrana según el gusto de cada uno, y que cuando se entienda mejor la teoría, el significado de la M se revelará. La teoría M no solo unificó las 5 teorías de cuerdas, hizo algo más. Introdujo un objeto nuevo y fundamental, un objeto que cambiaría toda la conversación sobre dimensiones extra y nuestro lugar en el cosmos. Ese objeto es la brana. Brana es la abreviatura de membrana. En la teoría de cuerdas y la teoría M, una brana es un objeto extendido de cualquier número de dimensiones. Se clasifican por el número de dimensiones espaciales que tienen. Una cerobrana es un punto, como una partícula. Una unobrana es una línea, como una cuerda. Una dosbrana es una superficie, como una membrana convencional. Una tresbrana es un volumen tridimensional, y así sucesivamente. En general, una pebrana es un objeto con p dimensiones espaciales. Y aquí está la observación que lo cambia todo. Nuestro universo tiene 3 dimensiones espaciales. 3 dimensiones. Una tresbrana tiene 3 dimensiones espaciales. ¿Y si nuestro universo entero es una tresbrana? ¿Y si todo lo que conocemos, toda la materia, toda la energía, todas las fuerzas, existe sobre la superficie de una tresbrana embebida en un espacio de dimensiones superiores? Esta es la hipótesis del mundo brana. Es audaz, es radical, y tiene una base matemática sólida. El descubrimiento que hizo posible los mundos brana fue realizado por Joseph Polchinski en 1995, el mismo año del avance de Witten. Polchinski descubrió un tipo especial de brana llamado D-brana, donde la D viene de Dirichlet, un tipo de condición de contorno matemática. Las D-branas tienen una propiedad extraordinaria. Los extremos de las cuerdas abiertas deben estar pegados a ellas. Las cuerdas abiertas no pueden flotar libremente en el espacio dimensional superior. Están confinadas, atrapadas, pegadas a las D-branas. Y aquí viene el punto crucial. En la teoría de cuerdas, las fuerzas del modelo estándar, el electromagnetismo, la fuerza fuerte y la fuerza débil, son mediadas por partículas que corresponden a cuerdas abiertas. Los fotones, los gluones, los bosones W y Z, todos son modos de vibración de cuerdas abiertas. Si esas cuerdas abiertas están pegadas a una D-brana, entonces esas fuerzas están confinadas a la brana. No pueden propagarse fuera de ella. Están atrapadas. Pero, y este es un pero enorme, la gravedad es diferente. La gravedad es mediada por gravitones, que corresponden a cuerdas cerradas. Las cuerdas cerradas no tienen extremos. No hay nada que pegar a la brana. Las cuerdas cerradas pueden moverse libremente por todo el espacio dimensional superior, el espacio que llamamos bulk, el volumen en el que las branas flotan. Entonces, la imagen que emerge es la siguiente. Nuestro universo es una tresbrana flotando en un espacio de dimensiones superiores, el bulk. La materia ordinaria, la luz, las fuerzas nucleares, todo está confinado a nuestra brana, como personajes de una película atrapados en la pantalla. Pero la gravedad puede escapar. La gravedad se filtra hacia las dimensiones extra. La gravedad explora el bulk. Y esto
Esta simple distinción entre fuerzas confinadas en la brana y gravedad libre en el bulk tiene consecuencias devastadoramente profundas para la física. Vamos a hacer una pausa aquí y reflexionar sobre lo que acabamos de aprender. Hemos construido la imagen paso a paso. Empezamos con la idea de dimensiones. Vimos cómo Kaluza y Klein mostraron que las dimensiones extra pueden unificar fuerzas. Aprendimos que la teoría de cuerdas requiere 10 u 11 dimensiones. Conocimos las branas, objetos extendidos de cualquier número de dimensiones, y descubrimos la propiedad clave de las dibranas. Las fuerzas están atrapadas en ellas, pero la gravedad puede escapar al bulk. Ahora estamos listos para los modelos específicos de mundos brana, los modelos que intentan resolver los problemas más profundos de la física, y te prometo que lo que viene va a hacer que todo lo anterior parezca un calentamiento. Si lo que hemos discutido hasta ahora te ha parecido fascinante, lo que viene es absolutamente extraordinario. Dale like si estás disfrutando este viaje, y vamos a entrar de lleno en los 4 grandes modelos de mundos brana. El primer modelo se llama ADD, por las iniciales de sus creadores, Nima Arkani Hamed, Savas Dimopoulos y Jihad Vali. Fue propuesto en 1998, y cuando fue publicado, causó una revolución en la física teórica. La idea central del modelo ADD es extraordinariamente simple y al mismo tiempo completamente radical. ¿Y si las dimensiones extra no son pequeñas? ¿Y si son grandes? Incluso enormes comparadas con la escala de Planck. ¿Y si la razón por la que la gravedad es tan débil no es que la gravedad sea intrínsecamente débil, sino que se diluye al propagarse por las dimensiones extra? Piénsalo así. Imagina que tienes un aspersor de jardín. En 3 dimensiones, el agua se esparce sobre la superficie de una esfera. A medida que te alejas del aspersor, la cantidad de agua por unidad de área disminuye con el cuadrado de la distancia, porque la superficie de la esfera crece con el cuadrado del radio. Esto es la ley de Newton del inverso del cuadrado para la gravedad. Ahora imagina que el aspersor está en un espacio de 4 dimensiones espaciales. El agua se esparce sobre la superficie de una hiperesfera. La cantidad de agua por unidad de área disminuye con el cubo de la distancia, en 5 dimensiones espaciales, con la 4ª potencia. En general, en n dimensiones espaciales, con la potencia n-1 de la distancia. Cuantas más dimensiones, más se diluye el agua, más rápido disminuye su intensidad con la distancia. La gravedad, argumentan Arkani Hamed, Dimopoulos y Vali, funciona exactamente así. La gravedad se propaga por todas las dimensiones, incluyendo las extra. Las fuerzas del modelo estándar están confinadas a nuestra brana tridimensional, pero la gravedad se diluye en un volumen de dimensiones superiores. Si las dimensiones extra son lo suficientemente grandes, esa dilución explica por qué la gravedad nos parece tan débil. La gravedad no es intrínsecamente débil, es fuerte en las dimensiones superiores. Solo se ve débil porque la mayor parte de su fuerza se pierde en dimensiones que no podemos acceder. El modelo ADD es cuantitativamente preciso. Puedes calcular exactamente cuán grandes deben ser las dimensiones extra para explicar la debilidad de la gravedad. Si hay una dimensión extra, debería tener un radio del orden del tamaño del sistema solar. Eso está, obviamente, descartado. Lo habríamos notado hace mucho tiempo. Si hay 2 dimensiones extra, el radio necesario es de aproximadamente 1 milímetro. 1 milímetro. Una dimensión extra del tamaño de 1 milímetro que nunca habíamos detectado. Suena imposible, pero aquí está la sorpresa. En 1998, cuando ADD publicaron su artículo, la ley de Newton del inverso del cuadrado nunca había sido verificada a distancias menores que 1 milímetro. Nadie había comprobado si la gravedad se comportaba normalmente a esas escalas. Había un agujero literal en nuestro conocimiento experimental. Si las dimensiones extra tenían un tamaño de 1 milímetro o menos, podían haber estado ahí todo el tiempo sin que nadie lo supiera. Si hay 3 dimensiones extra, el radio necesario es de aproximadamente 1 nanómetro. Si hay 6 o 7, que es lo que sugiere la teoría de cuerdas, el radio necesario es de aproximadamente 10 elevado a menos 12 metros, o 1 picómetro, todavía increíblemente grande comparado con la longitud de Planck, que es 10 elevado a menos 35 metros. El modelo ADD fue como un terremoto en la física. Abrió una línea completamente nueva de investigación experimental. Si las dimensiones extras son grandes, hay predicciones que podemos probar. La primera predicción es que la ley de Newton del inverso del cuadrado debería fallar a distancias menores que el tamaño de las dimensiones extra.
A esas distancias, la gravedad debería comportarse como si viviera en más dimensiones y caer más rápidamente con la distancia. Esto motivó una nueva generación de experimentos de gravedad a cortas distancias. Los más famosos son los experimentos del grupo EarthWash en la Universidad de Washington, liderados por Eric Adelberger y sus colegas. Utilizan balanzas de torsión de una precisión extraordinaria para medir la fuerza gravitatoria a distancias submilimétricas. Hasta ahora, han verificado que la ley del inverso del cuadrado se cumple hasta distancias de aproximadamente 50 micrómetros, unos 5 centésimos de milímetro. Esto descarta el modelo ADD con 2 dimensiones extra, pero modelos con más dimensiones extra siguen siendo viables. La segunda predicción es aún más espectacular. Si las dimensiones extras son grandes, la escala fundamental de la gravedad podría ser mucho más baja de lo que pensamos. Podría estar al alcance del gran colisionador de hadrones del CERN. Y si eso es así, las colisiones en el LHC podrían crear agujeros negros microscópicos. Sí, leíste bien. Agujeros negros microscópicos, en un acelerador de partículas. No te preocupes, estos agujeros negros serían absolutamente inofensivos. Se evaporarían casi instantáneamente por radiación de Hawking, produciendo una lluvia espectacular de partículas que los detectores podrían observar. La firma experimental sería inconfundible. Eventos con una gran multiplicidad de partículas emitidas de manera casi democrática en todas las direcciones, con una temperatura característica de Hawking. Los equipos Atlas y CMS del LH se buscaron extensamente estos agujeros negros microscópicos durante las campañas de datos de 2010 a 2018. No encontraron ninguno. Esto no refuta el modelo ADD en general, pero establece límites sobre qué tan baja puede ser la escala fundamental de la gravedad. Con los datos actuales, la escala fundamental debe ser al menos de varios teraelectronvoltios, lo que empuja las dimensiones extra a tamaños más pequeños, pero no las elimina. El segundo modelo, y para muchos físicos el más elegante de todos, es el modelo de Randall-Sundrum. En realidad son 2 modelos, publicados en 1999 por Lisa Randall, profesora de física teórica en Harvard, y Raman Sundrum, ahora en la Universidad de Maryland. Empecemos con el primero, conocido como RS1 o Randall-Sundrum 1. La configuración es la siguiente. Imagina que la quinta dimensión no es plana, no es como un corredor recto, es curvada, deformada, warped en inglés. Específicamente, es un trozo de espacio anti-de Sitter en 5 dimensiones, un tipo de espacio con curvatura negativa constante, acotado por 2 branas tridimensionales en sus extremos. Una brana está en un extremo y se llama la brana de Planck o brana gravitacional, porque allí es donde la gravedad es fuerte. La otra brana está en el otro extremo y se llama la brana TeV o brana débil, porque allí es donde la escala de energía es del orden de teraelectronvoltios. Y nosotros, según esta teoría, vivimos en la brana TeV. La clave del modelo RS1 es la deformación del espacio-tiempo entre las 2 branas. Esta deformación está descrita por un factor exponencial, el famoso factor warp, que tiene la forma e elevado a menos k veces la distancia entre las branas, donde k es una constante relacionada con la curvatura del espacio. Este factor exponencial es la magia del modelo. Actúa como un escalador cósmico. Las energías y las masas en la brana de Planck son enormes, del orden de la escala de Planck, pero cuando se transmiten a lo largo de la quinta dimensión hasta nuestra brana, la brana TeV, pasan a través de esta deformación exponencial y se reducen drásticamente. Se escalan hacia abajo por ese factor exponencial. Y aquí está lo extraordinario. No necesitas una distancia enorme entre las 2 branas para generar una reducción gigantesca. La función exponencial crece o decrece increíblemente rápido. Si el producto K, veces la distancia entre las branas es aproximadamente 35, el factor de reducción es de 10 elevado a menos 15. Exactamente el factor que necesitas para explicar por qué la masa del Higgs es de 125 gigaelectronvoltios en lugar de 10 elevado a 19 gigaelectronvoltios. El problema de la jerarquía se resuelve geométricamente. No hay coincidencias misteriosas. No hay cancelaciones finas. La enorme diferencia entre la escala de Planck y la escala electrodébil es simplemente el resultado de una modesta separación entre 2 branas en una dimensión extracurvada. Es como la diferencia entre medir una distancia en un mapa plano y medirla en un terreno montañoso. El terreno curvo puede hacer que distancias modestas correspondan a separaciones enormes. Randall y Sundrum construyeron una analogía visual perfecta.
Imagina que estiras el espacio-tiempo como si fuera un caramelo. En un extremo, el espacio-tiempo está compacto y energético, la brana de Planck. En el otro extremo está estirado y diluido, nuestra brana. Las escalas de energía que son naturales en la brana de Planck se ven enormemente reducidas en nuestra brana, simplemente por la geometría del espacio intermedio. Las predicciones del modelo RS1 son específicas y comprobables. La más importante es la existencia de resonancias de gravitones de Kaluza-Klein. Recordemos que en las teorías con dimensiones extra, el gravitón tiene un espectro de excitaciones más masivas, como los armónicos de una cuerda. En el modelo RS1, estas excitaciones son discretas, como las notas de una guitarra, y están separadas por intervalos de energía del orden de teraelectronvoltios. Estas resonancias podrían aparecer como picos en los espectros de producción de pares de partículas en el LHC. Los equipos del CERN han buscado extensamente estas resonancias, y hasta ahora no las han encontrado. Las resonancias de gravitones de Randall-Sundrum han sido excluidas hasta masas de aproximadamente 4 a 5 teraelectronvoltios, dependiendo de los parámetros del modelo. Esto no descarta el modelo, pero empuja los parámetros hacia regiones donde la separación entre las branas es un poco mayor de lo que sería más natural. El modelo RS1 fue recibido con entusiasmo por la comunidad de física teórica. Era elegante, resolvía un problema real y hacía predicciones comprobables. Pero Randall y Sundrum no se detuvieron ahí. Su segundo modelo, RS2 o Randall-Sundrum 2, es aún más radical. En RS2, eliminan la segunda brana. Solo queda una brana, la nuestra, flotando en una quinta dimensión que se extiende hasta el infinito. Sí, infinito. Una dimensión extra infinita. Ahora, esto suena inmediatamente descabellado. ¿Cómo puedes tener una dimensión extra infinita y no verla? Si la dimensión extra es infinita, ¿no se diluiría la gravedad hasta desaparecer, haciendo que la gravedad en nuestra brana fuera efectivamente cero? La respuesta es no, gracias a la curvatura del espacio. La deformación del espacio-tiempo en RS2 crea lo que se puede describir como un pozo gravitacional. La gravedad está concentrada, localizada, cerca de nuestra brana. A medida que te alejas de la brana en la dirección de la dimensión extra, el espacio-tiempo se estira exponencialmente y la probabilidad de encontrar gravitones disminuye exponencialmente. Es como un valle profundo. Si dejas caer una pelota en un valle, la pelota se quedará en el fondo. Puede oscilar un poco, pero no escapará. De la misma manera, los gravitones están atrapados cerca de la brana por la curvatura del espacio. Pueden explorar un poco la dimensión extra, pero la mayor parte de su presencia está concentrada en nuestra brana. El resultado es que, a distancias grandes en nuestra brana, la gravedad se comporta exactamente como la gravedad cuatridimensional normal. La ley del inverso del cuadrado se mantiene. Newton y Einstein quedan satisfechos, pero a distancias muy pequeñas hay correcciones. La gravedad empieza a sentir la dimensión extra y se modifica. Específicamente, a distancias mucho menores que la escala de curvatura del espacio anti-de Sitter, la ley gravitatoria pasa de 1 sobre r al cuadrado a 1 sobre r al cubo, el comportamiento esperado en 5 dimensiones. Esto es una predicción comprobable, aunque las correcciones podrían ser demasiado pequeñas para detectar con la tecnología actual. Los físicos encontraron que el modelo RS2 genera lo que se llama un potencial volcán para los gravitones en la dimensión extra. Cerca de la brana hay un pico estrecho del potencial que atrapa un modo de gravitón sin masa. Este es el gravitón normal que produce la gravedad cuatridimensional. Pero más allá del pico, hay un continuo de modos masivos de gravitones de Kaluza-Klein que pueden escapar al bulk. A diferencia de RS1, donde los modos de Kaluza-Klein son discretos como las notas de una guitarra, en RS2 son continuos como el espectro de una flauta, un continuo suave de frecuencias. Cada modo individual contribuye poco a la gravedad en la brana, pero sumados todos, producen las pequeñas correcciones a la ley gravitatoria mencionadas antes. El modelo RS2 tiene una conexión profunda con uno de los descubrimientos más importantes de la física teórica moderna, la correspondencia a ds/CFT, también conocida como la dualidad de Maldacena, propuesta por Juan Maldacena en 1997. Esta correspondencia establece una equivalencia entre una teoría gravitatoria en un espacio anti-de Sitter en 5 dimensiones y una teoría cuántica de campos sin gravedad en la frontera cuatridimensional de ese espacio. Es la realización más concreta del principio holográfico
la idea de que toda la información contenida en un volumen de espacio puede ser codificada en su superficie. El modelo RS2 es esencialmente una versión de esta correspondencia. La brana cuatridimensional donde vivimos es la frontera del espacio anti-de Sitter pentadimensional. La física en nuestra brana, incluyendo la gravedad, codifica toda la información sobre la dimensión extrainfinita. Es como si nuestra realidad cuatridimensional fuera un holograma que contiene toda la información de una realidad pentadimensional. Muchos físicos consideran el modelo RS2 como una de las construcciones teóricas más bellas de la física moderna, por la profundidad de sus conexiones matemáticas y la elegancia con que une la gravedad, las dimensiones extra y el principio holográfico en un solo marco coherente. Ahora vamos al tercer gran modelo, y posiblemente el más provocativo de todos, el modelo ekpirótico. El nombre viene de la palabra griega ekpirosis, que en la filosofía estoica se refería a la destrucción periódica del cosmos por el fuego, seguida de su renacimiento, un ciclo eterno de muerte y resurrección cósmica. El modelo ekpirótico fue propuesto en 2001 por Justin Corey, Bert Overroot, Paul Steinhardt y Neil Turok, y su propuesta es, sin exageración, una de las ideas más audaces en toda la historia de la cosmología. La propuesta es esta: el Big Bang no fue el comienzo del universo, no fue el comienzo del tiempo, no fue la creación de todo a partir de la nada. El Big Bang fue una colisión entre dos branas. Imagina dos branas tridimensionales, dos universos paralelos, flotando en el bulk pentadimensional, separados por una pequeña distancia en la dimensión extra. Estas branas sienten una atracción mutua, una fuerza mediada por campos en el bulk. Lentamente, se acercan la una a la otra a través de la dimensión extra, y entonces chocan. El impacto es cataclísmico. La energía cinética de las branas se convierte en materia y radiación en el momento de la colisión. Las branas se calientan hasta temperaturas inimaginables. Las partículas se crean a partir de la pura energía del choque. Y esta colisión violenta, es lo que nosotros experimentamos como el Big Bang. No es una singularidad, no es una explosión a partir de un punto infinitamente denso. Es un choque entre mundos. El modelo ekpirótico no se propuso por capricho. Se propuso para resolver los mismos problemas que resuelve la inflación cósmica, el paradigma dominante en cosmología, pero de una manera completamente diferente. El problema del horizonte es uno de los mayores enigmas de la cosmología. El fondo cósmico de microondas, la radiación residual del Big Bang, tiene una temperatura increíblemente uniforme en todas las direcciones del cielo. La variación es de apenas una parte en 100.000, pero regiones del cielo que están separadas por más de 2 grados nunca pudieron haber estado en contacto causal en el modelo estándar del Big Bang. Nunca pudieron haber intercambiado señales o energía. Entonces, ¿cómo pueden tener exactamente la misma temperatura? Es como encontrar 2 cuartos en lados opuestos de una ciudad a exactamente la misma temperatura sin que nunca hayan estado en contacto. La inflación cósmica resuelve esto proponiendo un periodo de expansión exponencial extremadamente rápida en el universo temprano, que estira una pequeña región en contacto causal hasta cubrir todo el universo observable. El modelo ekpirótico resuelve el mismo problema de una manera completamente diferente. Antes de la colisión, las dos branas han tenido un tiempo esencialmente infinito para alcanzar el equilibrio térmico por separado. Cada brana es lisa, homogénea y uniforme, no porque algo la estiró, sino porque ha tenido todo el tiempo del mundo para suavizarse. Cuando chocan, esa uniformidad se transmite a la radiación y materia creadas en la colisión. El universo post-Big Bang es homogéneo porque las branas eran homogéneas antes de chocar. El problema de la planitud es otro enigma. El universo observado es espacialmente plano con una precisión extraordinaria. La densidad de energía del universo está increíblemente cerca de la densidad crítica que separa un universo que se expande para siempre de uno que colapsa. En el modelo estándar del Big Bang sin inflación, esta condición requiere un ajuste fino extremo en las condiciones iniciales. La inflación resuelve esto porque la expansión exponencial aplana cualquier curvatura inicial, como inflar un globo hasta que su superficie parece plana. El modelo ekpirótico también resuelve el problema de la planitud. La contracción de la dimensión extra antes de la colisión tiene un efecto similar. Aplana las branas. Cualquier curvatura o irregularidad en las branas se suaviza durante la larga fase de acercamiento. Cuando finalmente chocan, las branas son extraordinariamente planas, y el universo resultante hereda esa planitud.
Steinhardt y Turok llevaron la idea ekpirótica aún más lejos con el modelo cíclico, propuesto poco después. En el modelo cíclico, las branas no chocan una sola vez. Chocan, rebotan, se separan, se alejan, se ralentizan por la atracción mutua, se detienen, vuelven a acercarse y chocan de nuevo. Y este ciclo se repite eternamente. Cada colisión es un nuevo Big Bang. Cada separación es una nueva era de expansión cósmica. No hay comienzo, no hay fin. El universo es eterno, cíclico, renovándose perpetuamente a través de colisiones entre branas. En cada ciclo, la materia y la radiación creadas en la colisión se diluyen durante la expansión. La expansión se acelera por una pequeña constante cosmológica positiva, y eventualmente todo está tan diluido que el universo está esencialmente vacío. Entonces las branas comienzan a acercarse de nuevo, y el ciclo se reinicia con una nueva colisión. Este modelo tiene una belleza cosmológica profunda. Elimina la singularidad del Big Bang, elimina la necesidad de condiciones iniciales especiales, proporciona un mecanismo para la expansión acelerada del universo que observamos, y ofrece una visión del cosmos que es eterna en ambas direcciones del tiempo, sin principio ni fin, un reloj cósmico infinito donde cada tic-tac es la creación de un universo nuevo. La gran pregunta es, ¿cómo distinguir experimentalmente entre la inflación y el modelo ekpirótico? Ambos resuelven los mismos problemas cosmológicos, pero hacen predicciones diferentes. La diferencia más importante está en las ondas gravitacionales primordiales. La inflación predice un fondo de ondas gravitacionales primordiales con una amplitud relativamente grande, que podría ser detectable a través de la polarización del fondo cósmico de microondas. Específicamente, las ondas gravitacionales primordiales producirían un patrón de polarización llamado modos B, a grandes escalas angulares. El modelo ekpirótico predice un fondo de ondas gravitacionales primordiales, con una amplitud mucho más pequeña, prácticamente indetectable. Si detectamos modos B primordiales con una amplitud significativa, sería un golpe fatal para el modelo ekpirótico y un triunfo para la inflación. Si no los detectamos incluso con la próxima generación de experimentos, el modelo ekpirótico ganaría terreno. Los experimentos actuales, como BICEP y las observaciones del satélite Planck, no han detectado modos B primordiales. Esto es consistente con ambos modelos, ya que la inflación permite un amplio rango de amplitudes, incluyendo amplitudes pequeñas. Los experimentos futuros, como CMB-S4 y Little Bird, tendrán la sensibilidad necesaria para detectar señales mucho más débiles, y podrían resolver definitivamente esta cuestión. El cuarto modelo que quiero discutir es el modelo de GEPE, propuesto en el año 2000 por Jihad Bali, Gregory Gabadadze y Massimo Porrati. Este modelo tiene un sabor diferente a los anteriores. En el modelo de GEPE, nuestra brana tridimensional flota en un bulk pentadimensional infinito y plano, es decir, sin la curvatura anti-de Sitter de los modelos de Randall-Sundrum. La brana tiene su propia acción gravitatoria intrínseca, como si tuviera su propia gravedad independiente además de la gravedad del bulk. El resultado es un comportamiento gravitatorio que depende de la escala. A distancias cortas, la gravedad se comporta de manera normal, cuatridimensional como esperamos. El gravitón se propaga principalmente a lo largo de la brana. Pero a distancias enormes, del orden de gigaparsecs, miles de millones de años luz, la gravedad empieza a sentir la dimensión extra y se vuelve pentadimensional. El gravitón empieza a filtrarse hacia el bulk. Hay una escala de cruce, RC, que marca la transición entre el comportamiento cuatridimensional y pentadimensional. Lo más fascinante del modelo de GPI es que tiene una rama, llamada la rama autoacelerada, en la que el universo se expande aceleradamente sin necesidad de energía oscura ni de constante cosmológica. La aceleración surge naturalmente de la modificación de la gravedad a grandes escalas. Cuando se publicó, esto generó un enorme entusiasmo, porque la aceleración del universo, descubierta en 1998 por los equipos de Saul Perlmutter, Brian Schmidt y Adam Riess, es uno de los mayores misterios de la cosmología moderna. Si la gravedad se modifica a escalas cosmológicas debido a dimensiones extra, la energía oscura podría no existir en absoluto. No necesitaríamos una misteriosa forma de energía que constituye el 68% del universo. Solo necesitaríamos que la gravedad se comporte de manera diferente a escalas muy grandes. Sin embargo, el modelo de GEPE tiene problemas. La rama autoacelerada sufre de inestabilidades fantasma, modos con energía cinética negativa que, en principio, hacen que el vacío sea inestable.
Esto es un problema técnico serio que ha limitado la viabilidad del modelo como una explicación literal de la expansión acelerada. Pero el legado del modelo de GPE es enorme. Inspiró toda una clase de teorías de gravedad modificada, como la gravedad masiva, las teorías Galilean y las teorías de Horndeski, que han enriquecido enormemente nuestro entendimiento de cómo la gravedad podría comportarse a las mayores escalas del cosmos. Hemos cubierto los 4 grandes modelos de mundos Brana, ADD, con sus dimensiones extra grandes donde la gravedad se diluye, Randall-Sundrum 1, con su quinta dimensión curvada que resuelve elegantemente el problema de la jerarquía, Randall-Sundrum 2, con su dimensión extra infinita y su conexión profunda con la holografía, y el modelo ecpirótico, donde el Big Bang es una colisión entre branas, más el modelo de GP, donde la gravedad se filtra al bulk a escalas cosmológicas. Cada uno ofrece una visión completamente diferente de la realidad, y cada uno podría, potencialmente, ser correcto. ¿Cuál te impacta más? ¿Cuál te parece más probable? Dímelo en los comentarios. Y ahora vamos a explorar cómo los mundos Brana se conectan con los mayores misterios de la física: la materia oscura, la energía oscura, los agujeros negros, la cosmología y el principio holográfico. La materia oscura es uno de los misterios más persistentes de la astrofísica. Sabemos que existe porque vemos sus efectos gravitatorios. Las galaxias rotan demasiado rápido para la cantidad de materia visible que contienen. Sin materia oscura, deberían desintegrarse. Los cúmulos de galaxias están unidos por la gravedad de algo que no podemos ver. Las lentes gravitacionales, la curvatura de la luz por la gravedad, revelan concentraciones de masa donde no hay materia visible, y las fluctuaciones del fondo cósmico de microondas no tendrían las propiedades que observamos sin una cantidad sustancial de materia oscura en el universo temprano. Sabemos cuánta materia oscura hay. Constituye aproximadamente el 25% de la densidad de energía total del universo, frente a aproximadamente el 5% de materia ordinaria y el 70% de energía oscura. Pero no sabemos qué es. Décadas de búsqueda directa con detectores subterráneos, búsqueda indirecta con telescopios de rayos gamma y búsqueda en aceleradores de partículas no han identificado ninguna partícula de materia oscura. Los candidatos más populares, los WIMP, las partículas masivas débilmente interactuantes, se han vuelto cada vez más difíciles de acomodar a medida que los experimentos excluyen más y más regiones de su espacio de parámetros. Los mundos Brana ofrecen una perspectiva completamente diferente sobre la materia oscura. ¿Y si la materia oscura no está en nuestra brana en absoluto? ¿Y si es materia ordinaria, átomos comunes y corrientes, en una brana paralela? Una brana cercana a la nuestra en el bulk, pero separada en la dimensión extra. La materia en esa otra brana tendría sus propias fuerzas, su propio electromagnetismo, su propia química. Pero esas fuerzas, mediadas por cuerdas abiertas, estarían confinadas a su brana. No podrían llegar a la nuestra. No podríamos ver esa materia, no podríamos tocarla, no podríamos detectarla con ningún instrumento basado en fuerzas electromagnéticas. Pero la gravedad es diferente. La gravedad se propaga a través del bulk. La gravedad no respeta las fronteras de las branas. La materia en la brana vecina generaría un campo gravitatorio que se filtraría a través del bulk hasta nuestra brana. Sentiríamos su gravedad, pero no podríamos verla ni interactuar con ella de ninguna otra manera. Esto es exactamente lo que observamos con la materia oscura, materia que interactúa gravitatoriamente, pero no electromagnéticamente, materia sombra, la llaman algunos, materia espejo, materia en otro mundo que solo conocemos por su sombra gravitatoria. Esta idea es elegante y natural en el contexto de los mundos Brana. Si existen múltiples branas en el bulk, cada una con su propia materia, la gravedad compartida entre ellas produciría exactamente el tipo de efectos que atribuimos a la materia oscura. Las curvas de rotación de las galaxias, las lentes gravitacionales, las fluctuaciones del fondo cósmico de microondas, todo podría explicarse por materia ordinaria en una brana vecina cuya gravedad se filtra a la nuestra. Sin embargo, hay dificultades. Los cálculos detallados de la formación de estructuras cósmicas con materia sombra en otra brana no reproducen exactamente las mismas predicciones que la materia oscura fría estándar. Las interacciones gravitatorias entre branas tienen una fenomenología ligeramente diferente, y la cantidad de materia sombra necesaria depende sensiblemente de la distancia entre las branas y la geometría del bulk. Estos problemas no son fatales,
pero significan que la idea, aunque hermosa, necesita más desarrollo teórico y confrontación con los datos para ser tomada como una alternativa seria a los candidatos convencionales de materia oscura. Ahora hablemos de la energía oscura, posiblemente el misterio más profundo de toda la cosmología. En 1998, dos equipos independientes, el Supernova Cosmology Project y el High SEAS Supernova Search Team, descubrieron que la expansión del universo se está acelerando. Las supernovas de tipo 1A, que se usan como candelas estándar para medir distancias cósmicas, eran más tenues de lo esperado, lo que indicaba que estaban más lejos de lo que predeciría un universo en desaceleración. La implicación era impactante. Algo está empujando el universo a expandirse cada vez más rápido. Ese algo se ha llamado energía oscura y constituye aproximadamente el 68% de la densidad de energía total del universo. La explicación más simple de la energía oscura es la constante cosmológica de Einstein, una densidad de energía inherente al espacio vacío. Pero aquí está el problema, a menudo llamado el peor cálculo en la historia de la física. Si calculas la energía del vacío cuántico usando la teoría cuántica de campos estándar, obtienes un valor que es 10 elevado a 120 veces mayor que el valor observado de la energía oscura. 10 elevado a 120, no 10, no 100, no 1.000.000, 10 elevado a 120. Es la discrepancia más espectacular entre teoría y observación en toda la ciencia. Algo está terriblemente mal con nuestro entendimiento de la energía del vacío. Los mundos Brana abordan este problema desde varios ángulos. Primero, está el efecto Casimir entre branas. El efecto Casimir ordinario es una fuerza cuántica entre dos placas conductoras paralelas en el vacío, causada por la modificación del espectro de fluctuaciones cuánticas entre las placas. En los mundos Brana, dos branas paralelas en el bulk experimentarían un efecto Casimir análogo, una fuerza cuántica debida a la modificación de las fluctuaciones de los campos del bulk entre las branas. Esta fuerza Casimir interbrana podría contribuir a la energía oscura en nuestra brana. Segundo, en los modelos de Randall-Sundrum hay una relación entre la constante cosmológica del bulk y la tensión de las branas. La condición de que nuestra brana sea plana requiere un equilibrio fino entre estos parámetros. Romper ese equilibrio ligeramente podría generar una pequeña constante cosmológica efectiva en la brana. Tercero, como ya mencionamos, el modelo de GP ofrece autoaceleración sin energía oscura, aunque con los problemas de inestabilidad que mencioné. Cuarto, hay una idea llamada de gravitación, inspirada en los mundos Brana, que sugiere que la energía del vacío no gravita de la misma manera que la materia ordinaria. En ciertas configuraciones de mundos Brana, la gravedad en la brana tiene un filtro de paso alto, lo que significa que fuentes de energía que son perfectamente homogéneas y constantes, como la energía del vacío, gravitan menos que fuentes que varían en el espacio y el tiempo. Esto podría explicar por qué la enorme energía del vacío calculada por la teoría cuántica de campos no produce la curvatura catastrófica del espacio-tiempo que esperaríamos. Ninguna de estas propuestas ha resuelto definitivamente el problema de la constante cosmológica. Es uno de los problemas más difíciles de la física y probablemente requiera ideas fundamentalmente nuevas. Pero los mundos Brana ofrecen perspectivas únicas que las teorías convencionales en 4 dimensiones simplemente no tienen. Los agujeros negros en los mundos Brana son objetos fascinantes que se comportan de maneras sutilmente diferentes a los agujeros negros ordinarios. Si nuestro universo es una brana en un espacio de dimensiones superiores, un agujero negro en nuestra brana no es simplemente un punto de curvatura infinita en 4 dimensiones. Es un objeto que también deforma la geometría del bulk. La primera posibilidad es lo que se llama una cuerda negra, un agujero negro, que se extiende como un filamento a lo largo de la dimensión extra. Imagina un agujero negro que, en lugar de ser un punto en la dimensión extra, es una línea que se extiende a lo largo de ella. Desde la perspectiva de la brana, parece un agujero negro ordinario. Pero en el bulk, tiene una extensión adicional. Las cuerdas negras tienen una propiedad interesante descubierta por Ruth Gregory y Raymond Laflamme. Son inestables. Una perturbación a lo largo de la dimensión extra crece exponencialmente, como una gota de agua que cuelga de un grifo y eventualmente se desprende. La cuerda negra se fragmenta, se rompe en pedazos. Esto es la inestabilidad de Gregory Laflamme y es uno de los resultados más importantes en la física de los agujeros negros en dimensiones superiores. La otra posibilidad es un agujero negro localizado en la brana que se redondea en el bulk en lugar de extenderse infinitamente.
Construir soluciones matemáticas exactas para estos agujeros negros localizados es extremadamente difícil y es un área activa de investigación. Lo que sí sabemos es que los agujeros negros en mundos Brana tienen correcciones a su geometría que provienen de los efectos del bulk. Estas correcciones podrían, en principio, ser observables en las propiedades de los agujeros negros astrofísicos, como sus sombras, sus ondas gravitacionales cuando se fusionan, o las órbitas de estrellas cercanas. Luego están los agujeros negros microscópicos, que ya mencionamos en el contexto del modelo ADD. Si las dimensiones extra son suficientemente grandes, la escala fundamental de la gravedad podría ser mucho más baja que la escala de Planck cuatridimensional. En ese caso, podrían formarse agujeros negros a energías accesibles en aceleradores de partículas. Estos agujeros negros serían diminutos, con radios del orden de 10 elevado a menos 19 metros o menos, y se evaporarían casi instantáneamente por radiación de Hawking. Su detección sería una prueba directa de la existencia de dimensiones extra. La radiación de Hawking de estos agujeros negros sería diferente en dimensiones superiores. La tasa de evaporación, la distribución de partículas emitidas, la multiplicidad de partículas, todo depende del número de dimensiones extra. En 6 dimensiones espaciales, por ejemplo, un agujero negro se evapora más rápidamente que en 4, porque tiene más direcciones en las que emitir radiación. El espectro de Hawking también cambia, con una mayor proporción de partículas de alto spin emitidas. Estas diferencias, en principio, permitirían no solo detectar agujeros negros microscópicos, sino también contar el número de dimensiones extra. Por desgracia, como mencioné, las búsquedas en el LHC no han encontrado ningún agujero negro microscópico, pero los futuros colisionadores de mayor energía, si se construyen, podrían abrir esta ventana hacia las dimensiones extra. La cosmología en un mundo Brana también presenta diferencias fascinantes con la cosmología estándar. La ecuación de Friedman, que describe cómo evoluciona la tasa de expansión del universo con el tiempo, se modifica en los mundos Brana. En el modelo de Randall-Sundrum, por ejemplo, la ecuación de Friedman tiene un término adicional proporcional al cuadrado de la densidad de energía. En la cosmología estándar, la tasa de expansión depende de la densidad de energía linealmente. En la cosmología Brana, a altas densidades de energía, como las que existían en el universo muy temprano, el término cuadrático domina. Esto significa que el universo temprano se expandió más rápidamente de lo que predice la cosmología estándar. Esta expansión más rápida tiene consecuencias para la nucleosíntesis del Big Bang, el proceso por el cual los elementos ligeros, hidrógeno, helio, deuterio, litio, fueron forjados en los primeros minutos después del Big Bang. Las abundancias de estos elementos son extremadamente sensibles a la tasa de expansión del universo en esa época. Si el universo se expandía más rápido, las reacciones nucleares se congelaban antes, produciendo diferentes abundancias. Las observaciones de las abundancias primordiales, particularmente del deuterio y del helio 4, ponen límites estrictos a cuán diferentes podía ser la expansión del universo temprano y por lo tanto a los parámetros de los modelos de mundos Brana. Otro efecto cosmológico interesante es lo que se llama radiación oscura. En los modelos de mundos Brana, los campos del bulk pueden contribuir a la densidad de energía en la Brana de una manera que imita una forma extra de radiación. Es como si hubiera neutrinos adicionales que no son realmente neutrinos, sino excitaciones del bulk que gravitan en nuestra Brana. El número efectivo de especies de neutrinos es un parámetro que se mide con las observaciones del fondo cósmico de microondas y la nucleosíntesis, y las mediciones actuales ponen límites a la cantidad de esta radiación oscura del bulk. Las ondas gravitacionales en los mundos Brana también se comportan de manera diferente. En nuestra Brana, cuando dos agujeros negros se fusionan o dos estrellas de neutrones colisionan, generan ondas gravitacionales que se propagan a lo largo de la Brana, pero también se generan ondas gravitacionales que escapan hacia el bulk. Estas ondas perdidas en el bulk representan una fuga de energía que podría, en principio, ser detectable como una atenuación anómala de las ondas gravitacionales a grandes distancias. Si midieras la distancia a una fuente de ondas gravitacionales usando la amplitud de las ondas gravitacionales y la compararas con la distancia medida por métodos electromagnéticos, una discrepancia indicaría que algo de energía gravitatoria se perdió en el camino, posiblemente hacia dimensiones extra. El evento GeW 170817, la fusión de dos estrellas de neutrones detectada tanto en ondas gravitacionales
como en ondas electromagnéticas, en 2017, proporcionó una oportunidad única para hacer esta comparación. Las ondas gravitacionales y los rayos gamma llegaron con una diferencia de apenas 1.7 segundos, después de viajar 130 millones de años luz. Esto puso límites extremadamente estrictos a la velocidad de las ondas gravitacionales, esencialmente confirmando que viajan a la velocidad de la luz, y también constreñó modelos donde las ondas gravitacionales se filtran significativamente hacia el bulk. Sin embargo, muchos modelos de mundos Brana predicen efectos demasiado pequeños para ser detectados con los instrumentos actuales, y los futuros detectores espaciales como LISA, el Einstein Telescope y el Cosmic Explorer tendrán la sensibilidad necesaria para buscar estos efectos con una precisión mucho mayor. La inflación cósmica en los mundos Brana también tiene características distintas. Si la inflación ocurrió cuando nuestro universo estaba en la Brana y las correcciones cuadráticas a la ecuación de Friedman eran importantes, entonces la dinámica del campo inflacionario se modifica. Potenciales de inflación que no funcionan en la cosmología estándar pueden funcionar en la cosmología Brana, y viceversa. Las predicciones para los observables inflacionarios, como el índice espectral de las perturbaciones primordiales y la razón tensor escalar, se modifican. Esto significa que los datos del fondo cósmico de microondas no solo nos dicen sobre la inflación, sino potencialmente sobre la existencia de dimensiones extra durante la era inflacionaria. El principio holográfico y su conexión con los mundos Brana merecen una discusión más profunda. La correspondencia ADS/CFT de Maldacena es, para muchos físicos, la idea más profunda surgida de la teoría de cuerdas. Establece una equivalencia exacta, una dualidad, entre dos teorías que parecen completamente diferentes. Por un lado, una teoría de gravedad cuántica, la teoría de cuerdas o supergravedad, viviendo en un espacio anti-de Sitter en 5 dimensiones, un espacio curvo con curvatura negativa. Por otro lado, una teoría cuántica de campos, una teoría de partículas sin gravedad, viviendo en la frontera cuatridimensional de ese espacio. Estas dos teorías son la misma teoría escrita en diferentes lenguajes. Todo lo que puedes calcular en una, puedes calcularlo en la otra. Las preguntas difíciles en una teoría se traducen en preguntas fáciles en la otra, y viceversa. Es como tener un diccionario que traduce entre la gravedad y la física de partículas. El modelo RS2 es una realización concreta de esta dualidad. Nuestra Brana es la frontera del espacio anti-de Sitter. La gravedad en la Brana emerge como una manifestación de la dualidad holográfica. Los grados de libertad de la teoría de campos en la Brana contienen toda la información sobre la dimensión extra. Es como si la quinta dimensión fuera generada, emergiera, de la complejidad de la física cuántica en la Brana. Esto tiene implicaciones profundas para la paradoja de la información de los agujeros negros, uno de los problemas más fundamentales de la física teórica. Cuando un agujero negro se evapora por radiación de Hawking, ¿qué pasa con la información sobre lo que cayó dentro? La mecánica cuántica dice que la información no puede destruirse. La relatividad general sugiere que todo lo que cae en un agujero negro se pierde para siempre. ¿Quién tiene razón? La correspondencia ADS/CF te sugiere que la información se conserva, porque la teoría de campos en la frontera es unitaria, preserva la información por construcción, y si el agujero negro es un objeto en el bulk, su formación y evaporación corresponden, en la teoría de la frontera, a un proceso perfectamente ordinario que respeta todas las leyes de la mecánica cuántica. La información nunca se pierde porque, desde la perspectiva de la frontera, nunca había un agujero negro en primer lugar. Solo había un sistema cuántico complejo evolucionando unitariamente. Esto tiene implicaciones directas para los mundos Brana. Si vivimos en una Brana que es la frontera holográfica de un bulk de dimensiones superiores, entonces los agujeros negros en nuestra Brana no son realmente singularidades donde las leyes de la física se rompen. Son manifestaciones holográficas de física perfectamente regular en el bulk. La paradoja de la información se resuelve porque la información nunca cruza una barrera absoluta. Está codificada en los grados de libertad de la Brana de una manera que es, en principio, recuperable. ¿Es nuestro universo un holograma? Esta es una pregunta que se ha popularizado enormemente, a veces con interpretaciones que van más allá de lo que la física realmente dice. Cuando los físicos dicen que el universo podría ser un holograma, no quieren decir que es una ilusión o una simulación. Quieren decir que la información contenida en un volumen de espacio puede ser completamente codificada en los datos de su superficie,
de la misma manera que un holograma bidimensional contiene toda la información necesaria para reconstruir una imagen tridimensional. El principio holográfico, formulado originalmente por Gerard 't Hooft y Leonard Susskind, basándose en las propiedades de los agujeros negros de Bekenstein y Hawking, establece que la máxima cantidad de información en una región del espacio es proporcional al área de su superficie, no a su volumen. Esto es profundamente contraintuitivo. Si tienes una habitación llena de libros, esperarías que la cantidad de información fuera proporcional al volumen de la habitación. Pero la física cuántica de la gravedad dice que no, que está limitada por el área de las paredes. Los mundos Brana dan un marco concreto a estas ideas. La brana es la superficie, el bulk es el volumen, y la dualidad holográfica dice que son dos descripciones equivalentes de la misma realidad. Ahora quiero hablar de algo que conecta todo lo que hemos discutido hasta ahora con la posibilidad de verificar experimentalmente estas ideas, porque la física no es filosofía. La física hace predicciones y las pone a prueba. Y los mundos Brana, a pesar de su naturaleza altamente teórica, hacen predicciones que podemos intentar verificar. ¿Cómo se buscan dimensiones extra? Los experimentalistas abordan esta pregunta desde 4 frentes: experimentos gravitatorios, colisionadores de partículas, observaciones astrofísicas y observaciones cosmológicas. Los experimentos gravitatorios de corto alcance son quizás la búsqueda más directa. Como mencioné, la ley de Newton del inverso del cuadrado ha sido verificada con extraordinaria precisión a escalas astronómicas, pero a escalas submilimétricas, hasta hace relativamente poco, era territorio inexplorado. Los experimentos EOT-WASH en la Universidad de Washington, con sus balanzas de torsión exquisitamente diseñadas, son la vanguardia de esta búsqueda. Utilizan discos con agujeros u otras geometrías complejas para crear patrones gravitatorios que serían modificados de manera característica por dimensiones extra. Cada mejora en la precisión de estos experimentos explora una nueva región del espacio de parámetros de los modelos de dimensiones extra. Las mediciones del efecto Casimir también son relevantes, porque a distancias submilimétricas, la fuerza Casimir puede confundirse con o enmascarar modificaciones gravitatorias. Distinguir entre efectos Casimir y desviaciones gravitatorias es un desafío experimental formidable que requiere un control extremo de la electrostática, la temperatura y otras fuentes de ruido. En el frente de los colisionadores, el Gran Colisionador de Hadrones ha sido el instrumento principal para buscar señales de dimensiones extra durante la última década. Hay varias señales que podrían indicar dimensiones extra. Las resonancias de gravitones de Kaluza-Klein en el modelo RI S1 aparecerían como picos estrechos en los espectros de masa invariante de pares de partículas, como pares de electrones, muones o fotones. La producción de gravitones que escapan hacia el bulk aparecería como eventos con energía faltante, donde parte de la energía de la colisión desaparece invisiblemente porque el gravitón se ha ido a la dimensión extra. Y la producción de agujeros negros microscópicos en el modelo ADN produciría eventos espectaculares con gran multiplicidad de partículas y un espectro térmico de Hawking. Ninguna de estas señales ha sido observada en el LHC. Los límites actuales excluyen gravitones de Randall-Sundrum con masas menores de aproximadamente 4 a 5 teraelectronvoltios y escalas fundamentales de gravedad menores de varios teraelectronvoltios en modelos ADD. Estos resultados negativos no refutan los mundos Brana, pero empujan los parámetros hacia regiones menos naturales. La próxima generación de colisionadores podría cambiar esta situación. El Future Circular Collider, un colisionador circular propuesto por el CERN con una circunferencia de 100 kilómetros y energías de hasta 100 teraelectronvoltios, exploraría una región mucho más amplia del espacio de parámetros. Los colisionadores de muones, que podrían alcanzar energías de decenas de teraelectronvoltios con instalaciones más compactas, son otra posibilidad emocionante. Las observaciones astrofísicas ofrecen otra ventana. Las estrellas de neutrones, los objetos más densos del universo después de los agujeros negros, son laboratorios ideales para la gravedad en condiciones extremas. En los mundos Brana, la corrección cuadrática a la ecuación de Friedmann se traduce en una corrección a la ecuación de Tolman-Oppenheimer-Volkoff, que describe la estructura de las estrellas de neutrones. Esto modifica la masa máxima y el radio de las estrellas de neutrones. Las observaciones de estrellas de neutrones masivas y las mediciones simultáneas de masa y radio, como las realizadas por el telescopio NICER de la NASA,
ponen límites a los parámetros de los mundos Brana. La refrigeración de supernovas también es sensible a dimensiones extra. Si los gravitones pueden escapar al bulk, las supernovas perderían energía más rápidamente de lo esperado. La supernova SN1987A, cuyos neutrinos fueron detectados en la Tierra, proporcionó el primer laboratorio para este tipo de test. La energía y el número de neutrinos detectados eran consistentes con las predicciones estándar, lo que pone límites a la tasa de pérdida de energía hacia dimensiones extra y, por lo tanto, a los parámetros de los modelos de mundos Brana. Las observaciones cosmológicas son quizás la fuente más poderosa de limitaciones a largo plazo. El fondo cósmico de microondas es una fotografía del universo cuando tenía apenas 380.000 años, y sus propiedades detalladas, la posición de los picos acústicos, la inclinación del espectro de potencia, las estadísticas de las anisotropías, son extraordinariamente sensibles a la física del universo temprano. Los modelos de mundos Brana que modifican la ecuación de Friedman a altas energías afectan la inflación, lo que a su vez afecta el espectro de perturbaciones primordiales, lo que a su vez afecta el fondo cósmico de microondas. Los datos del satélite Planck han sido analizados extensamente en el contexto de modelos de mundos Brana, y aunque no han proporcionado evidencia positiva, han puesto límites significativos a la escala de tensión de la Brana. La formación de estructura a gran escala, la distribución de galaxias y cúmulos de galaxias en el universo, también es sensible a modificaciones gravitatorias inspiradas en los mundos Brana. Los surveys de galaxias como ese de SS, DESI y Euclid mapean la distribución tridimensional de millones de galaxias, y las estadísticas de estas distribuciones codifican información sobre cómo la gravedad opera a las mayores escalas. Si la gravedad se modifica a escalas cosmológicas, como en el modelo de GEPE, las estructuras crecen a ritmos diferentes, y la correlación entre la distribución de galaxias y las lentes gravitacionales débiles se altera de maneras detectables. La razón tensor escalar, la proporción entre las amplitudes de las perturbaciones tensoriales, ondas gravitacionales primordiales, y las perturbaciones escalares, densidades, es un observable clave para distinguir entre inflación y el modelo ekpirótico. La inflación generalmente predice un valor detectable para esta razón, mientras que el modelo ekpirótico predice un valor demasiado pequeño para detectar con la tecnología actual. Los experimentos CMBS4 y Lightbird, planificados para la próxima década, tendrán la sensibilidad necesaria para medir esta razón con una precisión sin precedentes. Si detectan una señal, será un triunfo para la inflación. Si no detectan nada con su exquisita sensibilidad, el modelo ekpirótico ganará credibilidad significativa. La búsqueda de dimensiones extra es una de las fronteras más emocionantes de la física. No hemos encontrado evidencia directa todavía, pero apenas hemos empezado a buscar. Cada resultado negativo cierra una puerta pero nos acerca a la verdad. Y cada nuevo experimento, cada nuevo observatorio, cada nuevo colisionador abre posibilidades que antes eran inimaginables. Si estás disfrutando esta exploración, comparte este video con alguien que ame la física. Y ahora, entremos en las implicaciones más profundas, más vertiginosas de los mundos Brana. Si nuestro universo es una Brana, ¿cuántas Branas hay? La respuesta, según la teoría de cuerdas, es potencialmente un número inimaginable. El paisaje de la teoría de cuerdas, el llamado String Landscape, contiene un número estimado de 10, elevado a 500 vacíos posibles, cada uno correspondiendo a una configuración diferente de las dimensiones extra, las branas, los flujos y otros ingredientes geométricos. 10 elevado a 500. Este número es tan grande que hace que todos los números grandes que hemos mencionado parezcan insignificantes. Es más que el número de átomos en el universo observable, 10 elevado a 80. Es más que el número de fotones en el universo, 10 elevado a 89. Es más que cualquier número que tenga significado físico directo. Si cada uno de estos vacíos corresponde a un universo real, un universo Brana con sus propias leyes de la física, sus propias partículas, sus propias fuerzas, sus propias constantes fundamentales, entonces existe un multiverso de proporciones inimaginables. No un multiverso abstracto o filosófico, sino un multiverso físico, con cada universo siendo una Brana flotando en un bulk de dimensiones superiores. Algunos de estos universos tendrían las mismas leyes que el nuestro. La mayoría serían radicalmente diferentes. Algunos podrían tener más dimensiones espaciales, otros menos.
Algunos podrían tener fuerzas que no existen en el nuestro. Algunos podrían no tener materia estable en absoluto. Algunos podrían tener las condiciones necesarias para la vida, y otros serían completamente estériles. Esto conecta con una de las ideas más debatidas en la física moderna, el principio antrópico. Si hay tantos universos con tantas configuraciones diferentes, no es sorprendente que nos encontremos en uno con las condiciones adecuadas para la existencia de observadores. No es que nuestro universo esté misteriosamente ajustado para la vida, es que, en un vasto multiverso, al menos uno de los universos tendría las condiciones adecuadas, y necesariamente es en ese donde nos encontramos. Es como preguntar por qué naciste en un planeta con agua y oxígeno. No es que el universo haya creado ese planeta para ti, es que hay trillones de planetas, y la vida solo puede surgir y hacer esa pregunta en los que tienen agua y oxígeno. La selección antrópica en un multiverso de branas podría explicar por qué las constantes de la naturaleza tienen los valores que tienen, por qué la constante cosmológica es tan pequeña pero no cero, por qué la masa del Higgs está donde está, por qué hay 3 generaciones de partículas. Estos valores no serían fundamentales, serían accidentes del particular vacío de la teoría de cuerdas que corresponde a nuestra brana. Otros universos tendrían otros valores. No hay nada especial en los nuestros, excepto que permiten la existencia de seres que pueden preguntarse por qué. La inflación eterna, otra idea profunda de la cosmología moderna, encaja naturalmente en esta imagen. En muchos modelos de inflación, el proceso inflacionario no termina completamente en todas partes al mismo tiempo. En algunas regiones, la inflación continúa eternamente, creando un espacio-tiempo en perpetua expansión exponencial. Dentro de este espacio inflacionario, se nuclean burbujas donde la inflación termina localmente, y cada burbuja se convierte en un universo observable con sus propias propiedades. Estas burbujas son como branas formándose en un bulk inflacionario. Cada burbuja es un mundo brana con sus propias condiciones iniciales, sus propias constantes, su propia historia. El multiverso brana y el multiverso inflacionario convergen en una visión del cosmos, donde la creación de universos es un proceso continuo, probablemente eterno, y nuestro universo observable es una isla infinitesimal en un archipiélago infinito de realidades. Las branas también podrían colisionar continuamente, como en el modelo ecpirótico cíclico. Cada colisión crea un nuevo Big Bang en la superficie de la brana, llenándola de materia y radiación fresca. Si diferentes regiones de las branas colisionan con diferentes energías o en diferentes ángulos, las condiciones post-colisión serían diferentes en diferentes regiones, creando un mosaico de universos con diferentes propiedades dentro de la misma brana. La imagen que emerge es asombrosamente rica. Un bulk de dimensiones superiores lleno de branas de diferentes dimensionalidades, algunas paralelas, algunas intersectándose, algunas colisionando, cada una albergando su propia realidad, su propia física, su propia historia. Es el cosmos más vasto, más rico, más diverso que la mente humana haya concebido.